Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos otra vez en nuestra sesión virtual, pero en esta ocasión vamos a tocar uno de los temas con el cual nos vamos a sentir identificados, porque vamos a hablar de nuestro dramaturgo Bertolt Brecht, cuyo nombre lleva nuestra institución. Pero ¿por qué es tan importante Bertolt Brecht dentro del género dramático? Porque él va a plantear un nuevo teatro, va a alejarse del género dramático clásico. Es por ello que se le va a conocer como el teatro épico de Bertolt Brecht. Sin embargo, para tratar sobre esto tenemos que nosotros diferenciar el fondo y la forma, es decir, lo que contiene el guión teatral y la puesta en escena. En alguna oportunidad le preguntaron a Bertolt Brecht cuál era lo más importante en el teatro, lo que él consideraba más importante, si era el texto, el escenario o los actores. A lo que nuestro dramaturgo responde: su sentido es decir aquello que tiene importancia desde el punto de vista social. Quiere decir que para nosotros poder entender cuál es la esencia del teatro de Bertolt, tenemos que partir de las concepciones que él tiene, puesto que para él no solamente es una simple representación, no es solamente una trama dialogada, sino por el contrario, lo que va a buscar es, a través de la trama, hacer reflexionar a la sociedad, hacer un análisis del contexto y las situaciones que pasan al entorno. Entonces, vamos a partir de algunas características. Primero, va a construir sus obras como parábolas, contadas por un narrador que incluso anuncia lo que va a suceder para que nadie esté pendiente del desenlace. Esto significa, pues, que en cualquier puesta de escena o en cualquier guión teatral, muchos de los espectadores están a la expectativa qué es lo que va a suceder. Sin embargo, en el caso de Bertolt es todo lo contrario. Bertolt ya anticipa lo que va a continuar, lo que se avisora, de tal manera que justamente eso ya no va a estar pendiente el oyente, sino por el contrario, va a tomar en cuenta los detalles, el diálogo, el énfasis que se dé. Ahora, ¿por qué se da como parábolas? Porque justamente es como una historia contada, una historia en donde los actores hacen suya ese sentimiento. No es solamente imitar, sino es asumir ese rol social. Si, por ejemplo, uno de los actores tendría que de alguna otra manera representar la miseria en el género femenino, ella tenía que asumir ese rol como si en verdad lo estuviera viviendo. Se transmitía esa emoción, ese sentimiento. ¿Para qué? Para que llegue a esa reflexión. Por ejemplo, en el fragmento que nosotros podemos visualizar, que es un fragmento de la obra que justamente estamos leyendo, Galileo Galilei, en algún aspecto y en alguna parte del diálogo, Galileo plantea: yo profetizo que todavía durante nuestra vida se hablará de astronomía, hasta en los mercados y hasta los hijos de los pescadores correrán las escuelas. A esos hombres deseosos de renovación les gustará saber que una nueva astronomía permite moverse también a la Tierra. Siempre se ha predicado que los astros están sujetos a una bóveda de cristal y que no pueden caer. Ahora nosotros hemos tenido la audacia de dejarlo moverse en libertad, sin apoyos, y ellos se encuentran en un gran viaje, igual que nuestras naves sin detenerse, en un gran viaje. Es decir, lo que él está avisorando, profetizando, anunciando, es que estas nuevas concepciones de la ciencia van a modificar y que justamente son las nuevas generaciones las encargadas de emprender estos cambios. Otra segunda característica tenemos que va a mezclar la tragedia y la farsa, la seriedad con el humor, el lirismo y la burla, además de romper la tensión dramática con canciones. En el fragmento mostrado, todo lo que está con rojo son las intervenciones de los sonidos, es decir, ya sea aplausos, ya sea canciones, ya sean melodías. Entonces, eso va a romper un poquito quizás la atención del actor, perdón, del oyente, en el sentido de que no va a estar a la expectativa de la trama, sino que de alguna otra manera lo vuelve a la realidad, ¿sí?
con esas canciones, con esos aplausos inesperados, ¿no? Entonces va a ir mezclando ese sonido, esa introducción musical. Y por última, una de las características en el fondo, ojo, en el fondo, es que Brecht va a crear un teatro político, a la par que didáctico y ameno. Invita al público a ver una obra no ficticia, sino real, y consigue que éste tome una actitud crítica. Es decir, bien es cierto que muchas de las obras de Bertolt Brecht tienen un mensaje social, pero esta, para que sea entendible y a la vez sea analizada y reflexionada por el auditorio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de explicarlo de la manera mucho más didáctica posible. En ese fragmento, por ejemplo, Galilei, que quiere demostrar algo ante lo cual quizás la sociedad de esa época no estaba preparada, primero trata de hacer comprender a su discípulo en qué se basa para dar esa afirmación. ¿Por qué? Porque justamente él es el que va a ser la persona que lo va a ayudar en este proceso, ¿no? Y es por eso que le dice, ¿no? Imagina, puntos luminosos en la parte oscura del disco y lugares oscuros en la luz iluminada. Justo es hasta demasiado justo. Claro está que siempre soy desconfiado con las deducciones apresuradas, es decir, con elementos que tiene a la mano, con elementos cotidianos, le vas a entender cuál es la base de la explicación y de los cambios que él va a sostener. Entonces, en estos tres fragmentos nosotros hemos podido evidenciar cuáles son de alguna otra manera los aportes y los cambios que se ofrece en referencia al guión dramático clásico. Ahora te voy a invitar a que veas el otro video en donde vamos a analizar la forma, es decir, la puesta en escena, en donde justamente Bertolt también va a plantear nuevos elementos innovadores. Continuemos entonces con el siguiente video.